Recordamos que, por orden del canciller Dennis Rodman, la escucha de este audio es obligatoria y cambiar la emisora se castiga con la pena máxima, una eternidad contemplando las charlas de Sonsol y Moar. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Estamos escuchando a los olimareños con esta... No me acuerdo quién es la música de esta canción, la letra de Idea Vilariño. La letra de ellos, si tengo entendido por lo que... La música de ellos está... Sí. Bueno, y nos acompaña Ricardo Viscardi. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. De todas partes vienen los orientales. En este caso vienen a votar a las elecciones universitarias, que son hoy. Y no sé si vienen de todas partes, pero seguro que vienen de muchos lados, y es una elección en la cual está votando como 200, casi 250.000 de personas, si no me equivoco. No sé, Ricardo, si vos tenés claro el número. 260.000. Sí, bueno, más de 250.000 de personas, o sea, una cantidad enorme de gente. Claro. En una elección en la que, bueno, en este caso en casi todos los centros se deciden muchas cosas. Se decide el principal órgano institucional, que es la Asamblea General de Claustro, que es el órgano encargado de no de las tareas del día a día, pero sí de las tareas más institucionales. Y se deciden también los claustros de las facultades, y en casi todas las facultades, excepto en esta, no sé si en alguna otra, tampoco pasa ahora, que se elige también el consejo, que es el encargado de la gestión, digamos, diaria de la institución. Y en realidad no vamos a hacer un programa sobre las elecciones de hoy, porque para eso en realidad hoy hubo como 5.000 horas de Uniradio en la mañana y la tarde de laburo de eso, pero sí pasaron pero sí vamos a hablar de cosas que surgen a partir de eso, y en particular también vincular con otras cosas que también han pasado. Y bueno, uno de los factores principales que tiene esto, y es algo que no es común, es que a diferencia de otras instituciones, y a diferencia de la gran mayoría de las universidades del mundo, la Universidad de la República es una universidad íntegramente cogobernada, ¿no? Donde el cogobierno no es solamente en áreas específicas, sino que las autoridades son elegidas en el cogobierno, y en el cual hay una autonomía, al menos en lo legal, muy fuerte del poder político. Ricardo, no sé. Hola. ¿Por dónde querés arrancar? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para charlar de este tema tan interesante. Buenas tardes a todas y todos los escuchas y las escuchas de Uniradio, que yo también soy. Y sí, es un evento muy importante. Y además, en un aniversario absolutamente clave, porque se cumplen aniversarios de la reforma de Córdoba, entonces son 100 años, ¿verdad?, de la ley orgánica de la Universidad de la República del año 58, y son 60 años, y de el 68, mayo del 68, ¿verdad?, y son 50 años. Sí, claro. Entonces, bueno, son eventos realmente muy significativos. Sí, justamente a mí me pareció justo que fue una buena casualidad que se juntaran el año, bueno, los 100 años y los 50 años de Mayo francés y de la reforma de Córdoba. Evidentemente iba a ser así porque tienen 50 años de diferencia, pero que además se diera justamente con elecciones universitarias. Y bueno, y en primer lugar, tal vez un primer punto que me parece que es importante para entender por qué una elección como la de hoy puede ser importante. No digo que sea importante, ¿no? Muchas elecciones universitarias han transcurrido
de modo intrascendente. Muchas veces la universidad ha sido intrascendente en términos sociales, pero en realidad algo importante que tiene la cogobernación de la universidad en Uruguay y en otros lados, y en particular en Latinoamérica, es que es una universidad que en realidad se replanteó para ser una universidad pensada con su relación en la sociedad, ¿no? En ese sentido, me parece que la reforma de Córdoba, que bueno, capaz que ahora en un rato hablamos un poco más, la reforma de Córdoba tuvo un rol importante ahí, pero también hay un montón de otras cosas, ¿no?, que también han jugado un papel importante relacionado a eso, y yo creo que tal vez la cuestión del vínculo de la universidad con la sociedad, pero también del vínculo de la universidad consigo misma, ¿no?, de la universidad no autista, la universidad no como una institucionalidad autista, o cuyo único vínculo sea con los donantes. Me parece que es una clave importante también para entender un poco cómo han sido los cambios de las instituciones universitarias de Udelar en particular, pero en general en muchos otros lados, ¿no? Vos, Ricardo, que conocés muchas universidades de América Latina y del mundo también, digo, en las que conozco yo lo noto, pero me imagino que vos lo habrás visto en muchos casos también. Bueno, no, hay algunas particularidades de la Universidad de la República que le vienen del, proceso histórico del país, porque como bien tú decías, la ley orgánica de 1958 es un acontecimiento vinculado estrictamente con la reforma de Córdoba de 1918, y además la reforma de Córdoba, como lo señalan unos y otros, es efecto de un movimiento estudiantil que ya estaba en marcha y cuyo primer congreso es en Montevideo en 1908. O sea, estamos ante un movimiento estudiantil latinoamericano que tiene un despliegue importante durante ese periodo y que llega a culminaciones a partir de la reforma de Córdoba, que es un aldabonazo muy fuerte en, la conciencia, en la perspectiva, en el registro de las universidades de América Latina, y que actualmente se pone en relación también con otros movimientos estudiantiles en Europa particularmente, ¿verdad? De eso podemos hablar después, porque es un poquito más complicado. Pero lo que sí es importante retener sobre la Universidad de la República son dos cosas. Primero, que el movimiento de reforma de 1958 está precedido por un importante despliegue del movimiento estudiantil e inclusive por un antecedente de universidad obrera popular en los años 30. Y todo eso no cuaja. Si nosotros miramos la reforma de Córdoba, el movimiento reformista de Córdoba en 1918, vemos que pasan 50 años para que la Universidad de la República llegue a la ley orgánica. Vemos que hubo, como dice Van Aken, una resistencia fuertísima a el movimiento autonomista en el Uruguay. Esa es la primera cosa que es importante registrar. Si nosotros miramos, digamos, los perfiles comparados de Argentina, Uruguay y el Cono Sur, Uruguay tenía un perfil institucional de avanzada. Entonces, ¿cómo puede darse esa paradoja de que, siendo la universidad autónoma moderna, digamos, un paradigma tan fuerte en un país tan republicano y avanzado, inclusive por el vallismo, ¿verdad?, desde el punto de vista de las funciones del Estado, las funciones de segunda generación del Estado, ¿verdad?, pueda darse tan tardíamente? Y un elemento clave a comprender es que se da en un momento de cambio de hegemonía donde el Partido Nacional va a ganar las elecciones y el Partido Colorado, con el vallismo en el gobierno, estaba muy debilitado. O sea que es en ese momento de quiebre de la hegemonía, político-partidaria, de un quiebre de hegemonía político-partidaria, el periodo de Nardone, etcétera, ¿verdad?, de Chicotazo, de todas. Bueno, hacía 83 años que el Partido Nacional no gobernaba y llega a gobernar en el 59. O sea, es en ese momento de debilidad del sistema de partidos que se da la aprobación de la ley orgánica. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de la Universidad de la República, el rector Marcarián acaba de decir, en este periodo no tuvimos un peso de aumento.
Y si nosotros vemos cómo han sido, presupuestal, por supuesto, cómo han sido las luchas presupuestales de la Universidad de la República, siempre marcadas por eso, tenemos que tener en la memoria que pudo llegar a la autonomía 50 años después y en un momento de crisis del sistema de partidos. Es que justamente cuanto más fuerte es un sistema institucional, más difícil es hacer un cambio, así sea en una parte como es la universidad, ¿no? Digo, se me ocurre que en un lugar como Argentina, que era institucionalmente más débil, era más fácil encontrar esos huecos. Y sobre todo menos un estamento fuertemente constituido, como es el sistema de partidos. No estoy hablando del sistema político, que es más que el sistema de partidos. Como el sistema de partidos en Uruguay va a admitir la autonomía, y una autonomía tan radical, porque ese es el punto. Por darse de esa manera, con un movimiento estudiantil tan pujante en la calle, ¿verdad?, como lo fue el movimiento estudiantil uruguayo en los años 50, y por darse en ese... Se da con una radicalidad muy fuerte. Nosotros tenemos una universidad perfectamente autónoma. Ahora, eso, digamos, genera ese reproche de autarquía. Bueno, entonces, de verdad, no, es una universidad autárquica. Bueno, el problema es allí cómo nosotros entendemos la autonomía y la significación de la autonomía en la modernidad. La autonomía no es un problema institucional. Entonces vino un jurista y dijo, no, miren, ustedes tienen el derecho de gobernarse a ustedes mismos. No, la autonomía es el criterio básico de la modernidad. La modernidad supone la autonomía en el pensamiento, por ejemplo, de Emmanuel Kant. La autonomía es un elemento absolutamente clave por el cual la modernidad registra la posibilidad de que la racionalidad gobierne el desarrollo de los eventos de la perspectiva humana y de la actuación humana. Es decir, en ese punto es donde la modernidad cuaja. Por eso es que las universidades autónomas descienden de la Universidad de Berlín, de la Reforma de 1908, donde dos grandes filósofos, Fichte y Humboldt, ¿verdad?, van a proponer, ¿verdad?, ese criterio de autonomía, aunque va a primar el criterio de Humboldt, es decir, que la autonomía está en el pueblo, no en el Estado. Entonces, en la reforma de Córdoba de 1918, los movimientos universitarios del siglo XIX y del siglo XX son herederos de esa tradición. Y el problema está en cómo esa tradición, ¿verdad?, que está anclada en la idea de que el Estado-nación, el Estado moderno, es, digamos, quien conduce y quien cristaliza los derechos de la sociedad, va a ser cómo esa idea de autonomía va a ser registrada cuando se produce una crisis como la de los Estados-nación, ¿verdad?, que da lugar, por ejemplo, a un libro como el de Jean-François Lyotard, ¿verdad?, La condición posmoderna, que al hablar de posmodernidad no se tiene en cuenta que ese aldabonazo, para repetir el término que utilizábamos antes, que da Lyotard en 1979, es un informe sobre el estado del saber, y es un informe hecho a pedido de universidades canadienses. O sea, ahí vemos cómo los movimientos intelectuales... Entonces ahí los movimientos intelectuales se articulan con la dinámica universitaria. La universidad no es una excrescencia jurídico-institucional, sino que es algo vivo a través del pensamiento, ni tiene que ver con mediciones de la sociedad, entonces vamos a ver lo que los electores quieren. No, es un movimiento interno de la sociedad que, digamos, genera una proyección de pensamiento, y es en esa proyección que la universidad se transforma, ¿verdad? Y tiene sus crisis también, como toda condición humana. Hay una cosa que me parece que es interesante. Vos hablabas de la Universidad de Berlín, que bueno, ahora es la universidad que ahora se llama la Universidad Humboldt, justamente en honor a Humboldt. Pero justamente los planteos acerca de esa autonomía recientemente han sido algo bastante discutidos. Pensemos en que durante casi siempre la única, prácticamente el único organismo de promoción de la investigación científica, no instituto de investigación con financiamiento, sino instituto de promoción de la investigación científica, fue ese SIC de UDELAR, ¿no? Y recientemente
se crearon otras instituciones, ¿no? Digo, más allá de que CSIC sigue teniendo un rol central porque es en realidad el que apoya a los investigadores jóvenes, es el que lleva adelante la formación, digo, lleva adelante las políticas de investigación en el lugar donde los investigadores se forman, sigue siendo central, pero ya no es la organización con más presupuesto, ya no es la única organización encargada de promover la investigación, y se han ido formando nuevas institucionalidades, de las cuales uno de los puntos centrales en su creación fue discutir la autonomía y poner tanto en la ya existente UTEC, ni que hablar en la ANI, que la ANI es toda política, o sea, política gubernamental, quiero decir, y el proyecto de la UNED. La propuesta es una propuesta no autonomista, o de autonomía parcial, o de autonomía tutelada, podría decirse incluso, ¿no? No sé, se me ocurre el término, me parece que el término funciona muy bien. Me parece muy feliz. Me parece que el término funciona bien. Y entonces, en ese puesto de la universidad, aparece en una situación complicada, porque además esas nuevas institucionalidades son generadas por la fuerza política que históricamente estuvo vinculada a muchos de los movimientos. Históricamente hablo de los últimos 40 años, los 30 años anteriores a los últimos 10, digamos. La fuerza política que tuvo vínculo fuerte con aquellos que llevaban adelante los factores más positivos de la universidad. No estoy diciendo que el Frente Amplio haya sido quien generó los cambios positivos, sino que lo que estoy diciendo es que era gente vinculada de alguna manera al Frente Amplio en muchos casos, y en ese sentido como que las nuevas institucionalidades, que fueron además una en el gobierno de Tabaré Vázquez, la ANI, otra en el gobierno de Mujica, la UTEC, la Universidad de la Educación, todavía no existe, pero hay una intención de que exista. Sí. Y hay toda una discusión alrededor de eso. Vienen justamente como buscando cierto contrapelo viendo como la autonomía como algo contrario, ¿no? Y que quieren buscar una especie de control mayor. No sé si estás de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo con el control. ¿No estás de acuerdo con lo que digo? No estoy de acuerdo con ningún control. Pero sí estoy de acuerdo con la descripción que haces de una circunstancia absolutamente paradójica que nosotros tenemos que entender, que incluso, ¿cómo podemos decir? No sé si afectivamente, pero psicológicamente ha tenido un efecto enorme sobre la Universidad de la República. Es decir, la Universidad de la República es como, un núcleo importante de la tradición de izquierda. No tenemos que confundir, por supuesto, izquierdas o tradiciones de izquierda con, partidos políticos. Son mucho más que eso. Son los sindicatos, son los gremios, determinado núcleo de gremios. También hubo otros que no eran con ese signo, es la resistencia a la dictadura, son los movimientos sociales que se forman, y eso es un tema sumamente interesante vinculado al aniversario de hoy, de mayo del 68, que se forman en el Uruguay bajo la dictadura y dirigen el proceso de salida de la dictadura. Todo eso es la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda esperó 50 años desde la ley orgánica, digamos 40, porque hace 15 que gobierna el Frente Amplio, que llegada la izquierda al poder iba a cambiar la situación. Yo a veces acorta camino las anécdotas. Yo voy a hacer una muy breve. Yo era miembro de la Asamblea General del Claustro en el año 1998 y ya tenía la perspectiva de que del sistema de partidos no iba a venir en ningún caso un apoyo significativo para una universidad autónoma. Y por una lectura que yo tengo del contexto de desarrollo, internacional y particularmente del Uruguay, justamente a partir de los acontecimientos de los años 60, los cuales el mayo de 68 es tan importante. Entonces yo en ese momento dije, bueno, que el sistema político, así me expresé mal, porque en realidad no es el sistema político, el sistema de partidos, no iba a venir, estaba, coaccionando y coartando el desarrollo de la Universidad de la República, cosa que objetivamente fue así. Y un otro asambleísta intervino para oponerse
Y dijo, yo soy miembro del sistema político, dijo. ¿Y acá soy miembro del sistema político y no tengo ninguna contradicción con ser miembro de la Asamblea General del Claustro? Eso es lo que estaba diciendo. O sea, estaba defendiendo la vinculación, esa vinculación con el sistema de partidos. Yo me pregunto si al día de hoy un asambleísta de la Asamblea General del Claustro haría ese discurso que hizo ese compañero en ese momento. Creo que tiene que ver, seguramente fuera del Frente Amplio ese compañero, posiblemente. Hay que pensar. Posiblemente, y que estaba viendo como que el Frente Amplio era un cambio positivo integralmente, que sin duda el Frente Amplio significó en un primer momento mayor presupuesto, después no, pero en un primer momento mayor presupuesto, que se vio en muchos lugares. Recordemos que después, en los últimos años, el único aumento presupuestal fue para la expansión al interior y para construcción de edificios. No hubo más dinero para investigación, no hubo más dinero para formación, no hubo más dinero para extensión, con lo cual eso llevó a que las autoridades, según sus preferencias en el momento, según sus políticas, hayan destinado más dinero a extensión, más dinero a investigación, lo cual significó que se le quitara en cada momento dinero a una de esas patas que deberían ser pensadas como una parte importante de todo, no pensarlo como, bueno, yo soy de los de extensión, yo soy de los de investigación, yo soy de los de enseñanza. Pero, y entonces me parece ahí, no sé si estarás de acuerdo vos con esta idea, que, claro, el gran problema es que hubo una expectativa respecto al Frente Amplio, y esa expectativa respecto al Frente Amplio, obviamente, después no se condijo. Durante los primeros años del gobierno Mujica, algo que recuerdo que pasó fue que, claro, el gobierno tuvo varios problemas con los sindicatos docentes, y el problema que le significaban las autonomías, a tal punto que tuvo que votar una ley que le daba doble voto al presidente de cada uno de los entes de la enseñanza, excepto a la universidad, porque la universidad no tiene un presidente, sino que tiene esa estructura gobernada, pero cada uno de los organismos no autónomos se le daba doble voto al presidente para que desempatara y así el poder político fuera el que tenía más, el poder político partidario fuera el que tenía el poder de decisión, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? Porque además el Frente Amplio se embanderó en su momento con la defensa de la autonomía de la educación cuando en los años anteriores se la quiso atacar. Y claro, el problema es que la autonomía a vos te sirve, a vos te gusta cuando vos no sos parte del gobierno, ¿no? Entonces entra ese conflicto también, que es reducir. Es una discusión que había visto hace un tiempo también en otro ámbito. Reducir lo político y reducir la participación y reducir lo democrático, sobre todo, a las instituciones puramente estatal gubernamentales, y creer que la expresión de la voluntad popular es solamente el voto que elige hoy a un miembro de la Asamblea de Claustro, mañana a un senador, y pasado a un miembro de una asamblea de un sindicato o de lo que sea, ¿no? Y creer que es eso, ¿no? Que se restringe a eso. Bueno, Joaquín, yo diría esto, acá hay varias cosas. Primero, dos cosas sobre lo que tú decís sobre ese impacto emocional es la palabra que yo estaba buscando, que tiene sobre la universidad, la actitud del Frente Amplio tras un primer periodo donde bien decís tú, hubo un crecimiento presupuestal significativo. Esperábamos en un segundo periodo que sucediera algo análogo. ¿Qué pasó en el segundo periodo? Pasó algo realmente grave. Es decir, el Parlamento decidió darle a la Universidad de la República dinero condicionado a su inversión de tal y cual manera. Es decir, es una manera de horadar la autonomía, ¿verdad? Subrepticiamente, porque yo doy dinero, sí, pero a condición de tal cosa. Entonces, el dinero fue dado a condición de que se implantara la universidad en el interior del país. Como decís tú, también para reformas edilicias, para cambios edilicios. ¿Qué sucede? Que eso produjo, inclusive el rector Arocena al final de su mandato, en el último semestre de su mandato, si mal no recuerdo, hizo una campaña exigiendo, planteando la dificultad. Eso desmanteló, impidió el crecimiento de grupos de investigación. Entonces,
el decano Arim, hoy en La Diaria, ¿verdad? En un artículo sobre las transformaciones de la universidad, justamente plantea la paradoja, es decir, no podemos tener una enseñanza de segunda calidad en el interior del país, y la manera, dice él, que yo estoy de acuerdo de superarlo, es vincular la enseñanza con la investigación en el interior. O sea, tiene obviamente la universidad que estar implantada en el interior del país, ¿cómo no va a estar implantada en los humedales del este, donde se desarrolla esa investigación? Pero pensar que en un momento en que en Europa los estudiantes no pueden no hacer un semestre en otro país, forzosamente se tienen que ir del país en que estudian, porque en un mundo con las características del actual, bueno, pensar que los estudiantes van a quedar en un lugar y que van a desarrollarse exclusivamente en un país ya es impensable para los europeos. Imagínense ustedes en un país de 500 kilómetros. Sí, sí. Hacer el razonamiento de que, bueno, no tienen que estar en el interior del país. Se dice, bueno, pero ¿y los recursos para solventarlos? Pero los recursos para solventarlos se logran por otras vías, ¿verdad? Por ejemplo, imponiendo a las grandes compañías, por ejemplo. Es por ese lado que vienen los recursos, no por el lado, ¿verdad?, de pensar que las familias lo van a sostener si están en el interior del país. Entonces, es una cosa obviamente con fines electorales, hay que decirlo claramente, y yo lo voy a decir con toda claridad. La señora Lucía Topolansky, al otro día de la última elección del Frente Amplio 2014, entrevistada en TNU, dijo que bueno, ¿cómo se le pregunta? Bueno, y Mujica, ¿cómo creció en las pequeñas? Entonces ella contesta, bueno, pero y fíjese usted que el Parlamento le ordenó a la universidad que fuera al interior del país. Bueno, esa es la razón de todo ese famoso plan de implantación. Y también puede estar detrás de la cuestión de la UNED, como algunos han señalado, porque la UNED no vamos a pensar que se va a instalar exclusivamente en Montevideo, va a instalarse también en el interior, y sobre todo quizás en el interior del país, donde ya existen centros de formación docente. Ese elemento hay que tenerlo claro. Pero hay otra cosa. ¿El dinero no estaba? Sí estaba. Pero ¿estuvo para qué? Estuvo para las famosas creaciones institucionales hechas en estos mismos periodos del Frente Amplio. Lo que tú decías. Sí, con la plata que se formó la UTEC podría... Con la plata que se formó la UTEC. Con la plata que se formó el problema es que una parte importante de la plata que se le puso a la UTEC fue en realidad plata que pusieron compañías privadas, y otra parte no, obviamente, pero hay una parte que también fue eso. También a la UTEC se le podían decir, bueno, tiene que ser el plan de estudios. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el interés de formar una institución así. Y ojo, y yo no estoy... A mí no me parece que esté mal que haya una institución de fomento de la investigación gubernamental centralizada. Sí, me parece mal la forma en la que se rige, porque en realidad es la misma organización la que se encarga de decir esta investigación es buena que la que se encarga de decir hay que hacer esta empresa. Yo creo que ese es el gran problema que apareció ahí. Bueno, pero ¿no? Acá tú tenés, Joaquín, perdóname que te interrumpa un poco, pero tú tenés otra cosa, que es que en este último periodo de 30 años, desde los años 90, un poco menos de 30, se desarrollan en el mundo las políticas del Banco Mundial para las universidades y del BID también para las universidades, pero sobre todo del Banco Mundial. Y se produce un enfrentamiento muy fuerte entre la UNESCO y el Banco Mundial, porque el Banco Mundial sostiene lo que se llama la nueva gestión pública. O sea, la nueva gestión pública es el desarrollo de la educación bajo un punto de vista de gerenciamiento. O sea, todo debe ser analizado en función de resultados, en última instancia contables, el accountment, ¿verdad? Y debe ser vinculado fundamentalmente a un criterio de administración gerencial. Entonces, fíjense que acá hay una cosa extraordinariamente curiosa, cómo los organismos financieros empiezan a tener a la educación como un objetivo de desarrollo propio, porque acá tenemos a banqueros, ¿verdad?, estudiando cómo no son las universidades, no es la UNESCO, no son organismos académicos, son los bancos y el Banco Mundial,
que se ponen que se plantean como educadores. Esa paradoja debiera llamarnos la atención, ¿verdad? Y es una paradoja que va a intervenir en estas orientaciones que vemos que cunden en toda América Latina. El caso más patético es el caso de Chile, donde si ustedes visitan un sitio como La Onda Digital, que es un sitio uruguayo, ustedes van a tener las cifras que son de actualmente la deuda de los estudiantes chilenos y las familias de esos estudiantes con el sistema bancario chileno es de 4.500 millones de dólares, lo que equivale a la inversión anual de Codelco, o sea, de la compañía del cobre más importante de Chile. Pensemos nosotros que la inversión de UPM, que se nos presenta como muy significativa, estaría, primero se dijo 3.000 millones, ¿verdad? Ahora se está diciendo por arriba de 2.000 millones. Acá estamos hablando de 4.500 millones de dólares, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto genera que hay 619.000 deudores en Chile y que creo que los morosos andan ya en un 30%, o sea, gente claro, que no va a poder pagar. Bueno, Chile es el mejor ejemplo de la implementación de las políticas del Banco Mundial, ¿verdad? Y del FMI, y del BID, por supuesto, para la educación, la privatización a ultranza, donde incluso los digamos, estudiantes de las universidades públicas tienen una arancelización y pagan, y también sí, claro, pasan por estos créditos que yo acabo de decir. Bueno, no nos olvidemos que quien instaló este sistema en Chile fue la Concertación, que era una coalición de centro-izquierda, o sea, no fue la derecha. Entonces, vemos fenómenos, digamos, vinculados entre sí a escala mundial que son muy fuertes. Y en el Uruguay este sistema no entró de esta manera porque efectivamente existe una entidad de una capacidad, de un alcance social. Tenemos que pensar que las universidades privadas rondan en total 20.000 estudiantes aproximadamente, y que hoy en la Universidad de la República rondan 106.000 estudiantes. Entonces, que el 80% de la investigación en el Uruguay, el 75% es de la Universidad de la República, pero si a eso le agregamos la investigación estatal pública, la investigación pública es alrededor del 80% de la investigación que se hace en todo el país, que las universidades privadas, y esto no es un palo contra las universidades privadas, por la misma estructura del país no están en condiciones en general, claro, de investigar. Sí lo han estado a partir, como lo dijo el rector de la Universidad Católica, a partir del aporte financiero de la ANI. Ahí sí han logrado fondos para investigar. Entonces, tenemos una situación donde efectivamente en la Universidad de la República hubo un impacto emocional, cierta parálisis, diría yo, por que se esperaba una cosa de la izquierda, Frente Amplista en particular, no vamos a reducir la izquierda al Frente Amplio, claro, por cierto, y hubo otra muy diferente. Bueno, vamos al corte escuchando, uno de los íconos de la música justamente de la época del 68, que es Janis Joplin, escuchando Cry Baby, y música que trajo Ricardo, y ya volvemos. You just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry.
around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. Honey, the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe.